Bienvenidos a The You Project. Les habla Carolina Miranda, traduciendo para las clases de Mike Howard. Welcome to The You Project. I am Carolina Miranda and I am translating Mike Howard's lessons. Hoy vamos a tener un estudio bíblico. Esta es nuestra última lección en el libro de Números y hoy vamos a estar viendo el capítulo 33 y 34. Luego, la siguiente clase, continuaremos con el libro de Deuteronomios. Vamos a hacer igual un repaso en otros capítulos y qué es lo que tocaba cada capítulo antes de que lleguemos a los capítulos foco de la clase de hoy. Y el título para el día de hoy es Instrucciones dadas. Y estas instrucciones fueron escritas en las orillas del río Jordán cuando estaban listos para cruzar al otro lado, cuando estaban listos para entrar a la tierra prometida. Pero antes de empezar con el foco de la clase del día de hoy, tenemos que repasar cuál es exactamente la definición de la tierra prometida. Bueno, el libro de Hebreos nos dice que la tierra prometida es aquel lugar en el que llegaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Otros nombres pueden ser el jardín, el paraíso, el cielo. Esa es la tierra prometida a la que todos anhelamos llegar en aquel día. Pero también tenemos la tierra prometida a la que nos referimos cuando hablamos del pueblo de Israel que tardó 40 años en llegar. Esa tierra es un tipo de sombra de esa tierra prometida a la que todos nosotros estamos aspirando a llegar. La tierra prometida, esa que nos referimos cuando hablamos de la historia del pueblo de Israel que estuvo en el desierto 40 años hasta llegar a ella, es un tipo de tierra, es una sombra de esa tierra prometida que recién acabamos de mencionar, el paraíso, el cielo, cuando estemos ante la presencia de Dios. Es un tipo de sombra y no hay que menospreciar esta tierra para nada. Satanás querría nada más y nada menos que destruir esta tierra, porque esa tierra es donde el Señor va a venir y reinar por 1000 años. Es un lugar real, bajo este cielo, en esta tierra, la nueva Jerusalén, que va a ser la final. Pero en esta tierra particular es donde el pueblo de Dios no logró expulsar a los cananeos, lo que resultó en idolatría y eventual exilio de la tierra, y que hoy vamos a ver un poco más en profundidad en la clase de hoy. Pero vamos a resumir los capítulos de entre la clase anterior y lo que vamos a ver en esta, ya que cubriremos muchos, pero realmente nos vamos a enfocar en el capítulo 33 y 34. En resumen, del capítulo 26 al 36, vemos que en el 26 se realiza el segundo censo. El primero va a ser realizado cuando salen de Egipto y lo hacen, ¿sí?, nuevamente, ahora que están por entrar a la tierra prometida 40 años después, y el objetivo es saber cuál es la cantidad de personas por tribu. Así se determina qué porción de tierra cada tribu debe tener. En el capítulo 27 vemos oficialmente, entendemos que Josué va a reemplazar a Moisés. En el capítulo 28 al 30 son las instrucciones sobre ofrendas y votos. En el capítulo 31 vemos cómo el pueblo de Israel se venga contra los madianitas. ¿Recuerdan la historia de la clase anterior con Balaam? Se van a vengar y van a ir y los van a conquistar. En el capítulo 32 vemos que 2 tribus y media se establecen al este del Jordán. Ellos van a acampar allí, pero estas tribus tienen tanto ganado que van a solicitar quedarse y establecerse a las orillas del río Jordán. No van a querer avanzar y tomar esta tierra prometida porque tienen mucho ganado y dicen que favorecía esta tierra con su ganado. Pero esta decisión no va a ser muy inteligente de su parte y vamos a ver más adelante por qué no resulta en favor para ellos esta decisión. En el capítulo 33 vemos el diario del viaje y es muy loco ver que van a estar detallando el reporte de dónde estuvieron, dónde acamparon, lo que hicieron desde que salieron de Egipto hasta Cades Barnea, y luego saltan a cuando estuvieron acampando en las orillas del Jordán, en el área de Moab.
Pero esos 40 años que estuvieron vagando por el desierto es muy interesante porque no hay tanto detalle. Este diario, este reporte diario incluye solamente estos 2 fragmentos de tiempo. El final del capítulo 33 es donde nuestros versos foco comienzan y van a hablar de las instrucciones finales por parte de Dios antes que crucen el río. El capítulo 34 va a hablar de los límites de la tierra y en este capítulo Dios va a hablar de los límites y la distribución con las tribus y la ubicación, la locación y las asignaciones para cada tribu, los límites, el norte, el sur, el este, el oeste. Va a estar detalladas las instrucciones de Dios respecto a los límites de la tierra. Entonces ya están listos para entrar en la tierra prometida. Vemos en Números capítulo 33 verso 50 lo siguiente: en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles, cuando crucen el Jordán hacia Canaán. Y comienzan las instrucciones en el verso 52. Expulsen a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes. Destruyan todas sus imágenes talladas y todos sus ídolos fundidos. Demuelan todos sus lugares altos. Y se está refiriendo a esos templos a donde ellos adoraban a sus dioses. Muchas tribus vivían en la tierra de Canaán y todos tenían sus dioses. Uno de los más populares en ese tiempo era Baal. Repasando, ¿qué fue exactamente lo que Dios dio como instrucción? Una de las primeras instrucciones fue sacar a la gente de esa tierra, desterrarlos, removerlos por completo, expulsarlos de la tierra que Dios les estaba entregando. Y después de que se fueran, deberían destruir toda imagen de esos dioses, que saquen todo templo, todo altar, que saquen todo lo que esta gente había hecho para esos dioses ajenos en esta tierra. En el verso 53, continuando, dice: tomen posesión, establezcanse allí. Tomen posesión de la tierra y establezcanse en ella, porque yo les he dado la tierra para que la posean. Dios les está entregando esta tierra. El creador del universo, el Señor, Rey de todo, les está dando esta tierra como un regalo. Esta tierra es para su pueblo. Para esa tierra santa es para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y Dios le dice: tomen lo que les estoy regalando. Y en el verso 54 vemos ya cómo va a ser distribuida la tierra. Distribuyan la tierra por sorteo según sus clanes. A un grupo más grande, denle una herencia mayor, y a uno más pequeño, una menor. Y a través del último censo, el que leímos al comienzo que hicieron en el capítulo 26, van a determinar cuáles eran las tribus más grandes y cómo iban a ser distribuidas esas tierras. Verso 54b: lo que les toque por sorteo será suyo. Repártanlo según sus tribus ancestrales. Y recuerden que hay 12 tribus, ¿sí? Pero después de estas instrucciones va a haber advertencias, va a haber consecuencias por la falta del cumplimiento de las instrucciones dadas por Dios. Y dice el verso 55: pero si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que dejen serán como espinas en sus ojos y aguijones en sus costados. Ellos les causarán problemas en la tierra donde vivirán. Y entonces, si ustedes no los expulsan, dice el Señor, haré con ustedes lo que planeo hacer con ellos, es decir, expulsarlos. Y en la próxima clase vamos a ver cómo Moisés en el último sermón va a decir: ustedes debían expulsarlos y no lo hicieron. Se van a ir y van a volver después de 70 años. Y es muy triste porque en la clase que viene vamos a ver que no hicieron caso a las instrucciones dadas por Dios. Y vamos a ver el mapa de la tierra prometida. En el capítulo 34:1, continuando, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas y diles, cuando entren en Canaán, la tierra que se les asignará como herencia tendrá los siguientes límites.
Dios va a describir los límites de la tierra, el norte, el sur, pero es interesante y un poco triste porque el pueblo de Israel no llega a tomar posesión de esta tierra. Y tenemos un mapa, ¿sí? Y podemos ver que el centro de la tierra es lo que Moisés y los líderes le dieron a sus tribus. Pero hay 2 tribus y media, la de Rubén, la de Gad y la de Manasés, que decidieron, recuerdan que solicitaron quedarse por su ganado en el este, las afueras, en las orillas del río Jordán. La otra mitad de Manasés va a estar en el lado oeste del río Jordán. Vemos los límites en el capítulo 34, verso 2 al 12, y vemos que la tribu de Simeón y Benjamín luego fueron absorbidos por Judá. Todos fueron llamados judíos después del exilio. Vamos a ver que luego Babilonia toma Judea y van a recién volver después de 70 años. Y los que vuelvan van a ser todos llamados judíos, ¿sí? Provenientes de Simeón, Benjamín o Judea, judíos. Vemos que Gaza en este mapa era territorio filisteo. Rubén y Gad fueron los primeros en caer ante los asirios. Y si nos ponemos a pensar, ellos van a pedir quedarse y acampar en las afueras, en las orillas del río Jordán, porque tenían su pueblo en cierta manera, su ganado, en cierta manera ellos explicaban y expresaban la debilidad de su ganado y que esas tierras favorecían a su ganado y por eso pedían quedarse. Tristemente, fueron los primeros en caer ante la mano de los asirios, pero es un poco ver esta similitud con lo que ellos pedían por su ganado y ellos al final fueron ellos los que quedaron débiles, apartados de las otras tribus. Entonces, esta es la tierra que Dios le dio a Moisés para que distribuyera entre los 2.5 millones de israelitas. Pero la tierra en realidad era mucho más grande. En Génesis capítulo 15 vemos lo que Dios le indica a Abraham. Y en este mapa podemos ver los límites originales de la tierra prometida y van mucho más allá de los que fueron dados y vemos en el libro de Números. Pueden ver que todo Arabia Saudita, parte de Irak, bordes, límites de lo que es Egipto hoy, pertenecía a esta tierra prometida original. La tierra que le quedó a Israel es mucho más chica de lo que Dios le prometió originalmente a Abraham. Y hoy es más chica de lo que Dios le dio a Moisés para que distribuyera. Podemos ver que bajo el reinado de Salomón fue la mayor extensión de tierra ocupada por Israel. Y esto va a representar alrededor del 10% de la tierra prometida total. El área clara que ven en este mapa que estamos mostrando es lo que la tierra prometida se expandió bajo el gobierno del rey Salomón. Él tomó Moab, tomó Amón, tomó Aram, y esta fue la mayor expansión que Israel tuvo bajo el reinado de Salomón. Para esas 9 tribus y media, Moisés ordenó a los israelitas lo siguiente: asignen esta tierra por sorteo como herencia. El Señor ha ordenado que se dé a las 9 tribus y media. Acuérdense que 2 y media van a quedarse a las afueras por su ganado. Estas 2 tribus y media recibieron su herencia al este del Jordán, frente a Jericó, hacia el amanecer. Ahí vemos al este, ¿no? Entonces vimos las instrucciones, las dimensiones de la tierra dadas por Dios, y a este punto ya sabemos que Josué es el que va a estar liderando el pueblo hacia la tierra prometida. Pero vamos a resumir porque vemos que hay muchas verdades que aparecen en esta parte de las Escrituras. Verdades de esta lección: la tierra le pertenece a Dios. Él la posee y es un regalo para su pueblo. Es la gracia que vemos de parte de Dios. Vemos que ellos tienen una tarea, que también es nuestra tarea, si nos ponemos a pensar como cristianos en la tierra de nuestro corazón. Actualmente, hoy nosotros queremos alcanzar esa tierra prometida en nuestro corazón, donde la presencia de Dios habita con nosotros. Nuestra tarea es expulsar los ídolos que ocupan la tierra de nuestro corazón,
para que sea ocupada completamente para la gloria de Dios. Vemos otra verdad. A cada tribu, como a cada persona, se les es entregado un lugar específico, algo único. Podemos decir esos ministerios que se nos son entregados a cada uno de nosotros, distintos unos de otros, para que se haga la voluntad de Dios y se nos es entregado estos individuales talentos. Y también lo podemos ver en la parábola de los talentos, ¿sí? Y un dato interesante para presentar es que hoy en día Israel el 93% de la tierra le pertenece a Israel. Es de propiedad nacional y no puede ser vendida, solamente puede ser rentada, arrendada. Y esto es un reflejo de las Escrituras. Toda la tierra le pertenece a Dios. Pero Dios va a permitir que habiten en ella, que la ocupen. ¿Y cómo la pueden rentar? Hoy en día, la mayoría de los arrendamientos son 7 por 7 años por 2, es decir, 98 años. Y es interesante ver que 7 es el número perfecto, el número de cumplimiento. Vamos a ver cómo aplicamos esta lección el día de hoy. 1. Dios siempre está presente. La presencia de Dios nunca abandona a su pueblo, sin importar dónde estén físicamente. La parte principal, cuando lleguemos al cielo, no va a ser la belleza de las calles de oro y toda la belleza de lo que es esta tierra prometida, ese paraíso, ese cielo, sino que vamos a estar en la presencia de Dios. Lo más importante ahí va a ser que vamos a estar con Dios. Y vemos que no importa dónde el pueblo de Dios estuvo, en Egipto, en el desierto, la tierra prometida, en exilio, y vemos hermosas imágenes en Jeremías, cuando cuenta que son exiliados y él ve cómo físicamente la presencia de Dios deja el templo. Ezequiel ve cómo esa misma presencia va a Babilonia a estar con ellos. Entendemos que la culminación, que el final es Jesús en nosotros, es nuestra esperanza de gloria. Pero vamos a ver ejemplos y advertencias para nosotros en esta historia del pueblo de Israel. Vemos la advertencia que Dios le dice de expulsar a los cananeos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice lo siguiente. Estas cosas le sucedieron a ellos, a Israel, como ejemplos, y fueron escritas como advertencias para nosotros, sobre quienes ha llegado la culminación de los siglos, Cristo Jesús. Pablo dice que todas estas cosas fueron escritas para que sean ejemplo y advertencia hoy en día para nosotros, el pueblo de Dios, y que la culminación sería Jesús. Hoy tenemos a Jesús disponible para nosotros. Así que estas historias cumplen dos propósitos, de ejemplo y de advertencia. Y esas advertencias de consecuencias, porque Israel lamentablemente siempre falla. ¿Les recuerda algo esto? No somos perfectos, nosotros terminamos fallando. Es muy importante esas advertencias para hoy, la iglesia de Dios. Sea que esté en la nube, en el arca, en el tabernáculo, en el templo, en nuestro corazón, en diferentes lugares, hay diferentes lecciones y diferentes advertencias. Así que vamos a hablar de estos lugares, el desierto, la tierra prometida y el exilio rápidamente. Dios provee todo lo que necesitamos en el desierto, el maná, el agua. ¿Y qué es lo que esto significa? Significa Jesús. Es la provisión de Dios para nosotros. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Jesús lo dijo. Cuando leyó Isaías, vine a libertad a los cautivos. Eso somos nosotros. Desde el momento que lo aceptamos hasta que alcanzamos la tierra prometida, Dios dice a través de este ejemplo, voy a proveerles todo lo que necesitan. Jesús es el pan del cielo y Él provee el agua viva, se lo dijo a la mujer samaritana. Pablo dice que Jesús fue la roca que fue golpeada por nosotros. Así que el ejemplo del desierto que Dios va a proveer. Así que este es el ejemplo de lo que Dios va a proveer en el desierto.
Pero la advertencia en el desierto, constante queja y murmuración, la provisión de Dios. Ellos se aburrieron del maná. Tengamos cuidado, nunca te quejes ni te agotes de Cristo, porque Jesús lo es todo. Tiene que estar en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente. Él es todo lo que necesitamos. El liderazgo que Dios proveyó en Moisés. En vez de quejarte de cualquier cosa de los líderes o las indicaciones que te han sido dadas, ora. La falta de abundancia. Ellos decían, volvamos a Egipto, la comida es mejor, esto es mejor, que allá teníamos esto. Nosotros hoy quizás nos quejamos que el mundo tiene esto, tengo limitaciones siendo cristiano, tengo limitaciones en la iglesia. Dejemos de quejarnos. El mundo no tiene nada para ofrecernos. Ejemplos de la tierra prometida. Dios les dio victoria sobre sus enemigos, al pueblo de Israel. Jesús nos ha dado a nosotros la victoria sobre el pecado y la muerte. Su espíritu nos capacita para expulsar los ídolos y los deseos que quieren contaminar nuestra vida. Advertencias de la tierra prometida. Poco esfuerzo para expulsar al enemigo. Cuando entran a la tierra prometida, se casaron con mujeres cananeas, adoraron sus dioses, hicieron una religión mixta. Tenían un pie con Dios y un pie en el mundo. Esa santidad había sido contaminada por la cultura pagana. Así que no nos contaminemos con el mundo. Ejemplos del exilio. Cómo vivir una vida santa en un mundo caído. Daniel y sus amigos, como José también, nos dan el ejemplo de cómo vivir vidas en santidad en un mundo que es corrupto. Ellos fueron forasteros y fueron peregrinos. Ellos estaban en otra tierra. En estas historias podemos ver cómo Dios recompensa al que vive una vida fiel en medio de un mundo caído. Va a haber persecución, pero Dios va a ser glorificado. Él recompensa a los que son fieles. José también lo hizo. Él estaba en Egipto, pero nunca se olvidó de Dios y él le fue fiel hasta el final. Advertencias del exilio. Vemos que muchos no regresaron después de esos 70 años. Babilonia absorbió a parte del pueblo de Dios. Muchos judíos aceptaron la cultura de Babilonia y se negaron a volver a su tierra cuando pudieron. Y es importante mencionar que hay una advertencia de las 2 tribus y medias que se quedaron en las orillas del río Jordán. Gad, Rubén y media tribu de Manasés se quedaron al este del Jordán. Se quedaron desconectados de sus hermanos. En Josué capítulo 22, verso 25, el Señor ha hecho del Jordán una frontera entre nosotros. Así sus descendientes podrían hacer que los nuestros dejen de temer al Señor. En otras palabras, el resto de los israelitas temían que esas 2 tribus y media contaminen y hagan que sus hijos sean separados y dejen de temer al Señor. Con este ejemplo de las 2 tribus y media, vemos que Israel disfrutaba de la presencia de Dios y que adoraban con sus vidas y su fe, tenían festivales y todos se unían para celebrar a Dios. Pero al final de cuentas, estas 2 tribus y media fueron alejándose de esta adoración y participación en temor al Señor. Esto es como hoy aplicamos nosotros esta lección. A los cristianos se les dice que permanezcan en comunión unos con otros. Somos como piedras que se están edificando, como templo de Dios. Necesitamos trabajar juntos, defender nuestra fe unos con otros, apoyarnos. Somos la novia de Cristo y debemos estar en unidad. El resto de la historia, 1400 años después, vemos cuando Jesús va a la costa oeste del mar de Galilea. Baja del bote y se encuentra con un hombre desnudo corriendo alrededor de las tumbas. Este estaba poseído por demonios. Él se encontraba donde estaba en la tierra llamada Gadarenos, proveniente de la tribu de Gad. Recordemos, era una de esas 2 tribus y media que se apartaron y luego fueron exiliados por los asirios.
y ya no se identificaban como judíos. Cuando Jesús estaba libertando los demonios de este hombre que estaba poseído, el grupo de esos demonios fue enviado a un rebaño de cerdos. Aquí vemos cuán bajo esta tribu había caído por haberse separado. Las buenas noticias incluyen a la iglesia. No nos confundamos y pensemos como cristianos, solo miramos a la tierra prometida y listo. No, hay más. Jesús murió para nuestro perdón y resucitó para darnos vida eterna. Tenemos ahora y para siempre comunión con Dios. Él habita en medio nuestro. También tenemos comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Somos su novia. Es importante para la supervivencia estar unidos, esperando su regreso. No subestimes el apoyo de tus hermanos. No subestimes cuán vital es la comunión y la unidad. En Cristo somos fuertes juntos. Podemos hacer el ministerio que Dios nos mandó a hacer juntos. Así que te animamos que si estás viendo estos videos y hoy estos videos solamente son tu iglesia, pronto ve y encuentra una iglesia. Ponte en comunión con hermanos y hermanas en Cristo. Oremos. Señor, que estás sentado en el trono, te damos gloria en el día de hoy. Te damos gracias porque tienes tantas recompensas para aquellos que se mantienen fiel a ti. Danos las fuerzas para mantenernos firmes y seguir estos ejemplos y estas advertencias que tú nos has dejado en las Escrituras. Que juntos, en unidad con nuestros hermanos y hermanas, podamos caminar hacia la tierra prometida y expandir también tu reino para tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Los espero en la clase que viene. Impartan esta clase con otros, compartan estos videos para que crezcamos en comunidad y el mensaje de Cristo sea expandido. Dios los bendiga.